Bueno, agradezco la paciencia del doctor Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Gracias, doctor. Si le parece, trato de resumir para el auditorio y si no me corrige, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investiga a empresas públicas, esto es que cotizan en el mercado de valores, que incurrieron o pudieron incurrir en grandes pérdidas por haber participado en el mercado de productos de alto riesgo sin informar oportuna y abiertamente a sus inversionistas, doctor Babatz. Así es, Oscar Mario, exactamente. ¿Cuántas son? ¿Y se pueden dar los nombres o no se pueden decir ni cuántas ni los nombres? No podemos decir los nombres, Oscar Mario. ¿Pero cuántas serían más o menos? Son alrededor de 8. Alrededor de 8, bien. Alrededor de 8. Y por otro lado, doctor, decía usted que no se necesita, no se requiere de más reglas, sino que haya certidumbre. Lo cierto es que la grave crisis económica que padecemos es la primera de la globalización y no hay, por lo tanto, precedentes conocidos a los que recurrir y por los que avanzar hacia su resolución. Si está de acuerdo, doctor Babatz, entonces, ¿hasta dónde la supervisión de las autoridades para no incurrir en una excesiva intervención? Yo creo, Oscar Mario, el tema que hemos remarcado de hacer más énfasis en la supervisión, sí, no quiere decir que no haya nada que corregir en la regulación. Seguramente va a haber que corregir cosas, pero van a ser cosas marginales. En términos generales, el sistema regulatorio financiero que tenemos en el país es un sistema regulatorio mucho más pesado, mucho más conservador que el que existe en los países donde se originó la crisis. Entonces, lo que vamos a ver es un movimiento de regulación muy rápido, muy fuerte, en aquellos países donde se originó la crisis. Pero esa regulación se va a acercar hacia lo que la regulación que hoy tenemos aquí en México. Entonces, aquí tenemos que estar muy pendientes y ajustar algunas de las cuestiones que sintamos se necesitan ajustar para estar en sintonía con lo que sucede en el resto del mundo. Pero, de nuevo, aquí el énfasis debe ser en la supervisión, en el hecho de que las reglas que hay se cumplan, que los participantes en el mercado, los inversionistas, los administradores de las empresas, sepan que quien no siga las reglas del juego tiene una consecuencia de no seguirlas. De otra manera, pues por más reglas que hagamos, Oscar Mario, pues no van a tener ningún efecto. Es por eso que hemos puesto tanto énfasis en el tema de la supervisión y no tanto en tratar de arreglar esto con más reglas, que muchas veces lo que hacen son poner obstáculos adicionales a aquellas entidades, a aquellas empresas que son escrupulosas en su seguimiento. ¿Y qué tanto tiene? Bueno, sí tiene que ver mucho, pero ¿cómo se empata legalmente con el Código de Mejores Prácticas Corporativas a lo que supuestamente están obligadas también las cerca de 200 empresas que participan en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿El gobierno corporativo, Oscar Mario? El Código de Mejores Prácticas Corporativas. Hay un código, ¿no?, de mejores prácticas corporativas, ¿no? Y está eso, y está por el otro lado algunas reglas que marca la misma ley, y las reglas emitidas por la Comisión Bancaria acerca de los mecanismos de gobierno corporativo. Entonces está muy claro cuál es el papel que debe jugar el Consejo, por ejemplo, está muy claro cuál es el papel que debe jugar el Comité de Auditoría, está claro qué es lo que la Administración tiene que estar reportando al Comité de Auditoría y al Consejo. Entonces, en la medida en la que esos mecanismos de control corporativo no se hayan seguido de manera adecuada, pues eso también nos explica que estos eventos pudieran haberse ocasionado. Te doy un ejemplo, Oscar Mario. Los consejos deben de aprobar las políticas de administración de riesgo. Pues si no hay unas políticas claras de administración de riesgo dentro de una empresa aprobadas por el consejo, pues la falta de esas políticas pudieran haber ocasionado el que no se hayan manejado los riesgos de manera adecuada dentro de la empresa. Entonces, son todos esos los temas que estamos revisando en las investigaciones. Entonces, doctor Babatz, es un problema financiero y contable, pero también ético y moral. Yo creo que se origina en muchas ocasiones, Oscar Mario, en esta falta de gobierno corporativo, es decir, en esta falta de una estructura de pesos y contrapesos dentro de las instituciones que primero sirva para tomar decisiones que pasan por todos los filtros que deben de tomarse y segundo, que aseguren una adecuada revelación de dicha información al público inversionista. ¿Sanciones, doctor, cuáles serán? Dependiendo de lo que encontremos en las investigaciones, Oscar Mario, de la gravedad, de si fueron faltas reiteradas o no, y es un tema que estamos precisamente en el que estamos trabajando
y vamos a poder dar todo el detalle acerca de esto una vez que terminemos las investigaciones, procedamos a sancionar y las sanciones queden firmes. Sobre el exceso en el cobro de comisiones y tasas de interés por parte de los bancos, ¿cuál sería su punto de vista, doctor? Yo creo que aquí hay muchos segmentos distintos, Oscar Mario, donde ha habido más molestia y más presión pública porque bajen comisiones y tasas es en el mercado de tarjetas de crédito, y ahí no puedo estar más que de acuerdo. Tanto las tasas como las comisiones del mercado de tarjeta de crédito son excesivamente altas en nuestro país. No es la situación necesariamente en el crédito hipotecario, por ejemplo, o en el crédito comercial. Entonces, ahí dependiendo del mercado del que hablemos, Oscar Mario, y la otro tema es que estamos convencidos que la manera para mitigar o provocar que las tasas bajen y las comisiones bajen es promover una competencia real entre los intermediarios. La ley que se acaba de aprobar, por ejemplo, hace más fácil para que el cliente pueda mover sus créditos y sus cuentas de depósito de un banco a otro. Eso esperamos pueda incentivar la competencia derivado del sentimiento de los bancos que pueden perder a un buen cliente si no le acercan productos a menores tasas y con menores comisiones. Doctor, una lección que estamos viendo y aprendiendo, pues no solo de lo que sucedió en México, sino en Estados Unidos y en todo el mundo, se busca o se buscará evitar que se repitan casos de empresas pobres y empresarios ricos. Yo te diría, Oscar Mario, que aquí en todo lo que son las empresas públicas, que es lo que nosotros, la materia que le interesa a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es muy claro las obligaciones que tiene la administración, es decir, los consejeros, el director general y sus colaboradores. Para el público inversionista, en la nueva ley hay un deber fiduciario que está muy claro, un deber de fidelidad que está claramente definido, y en la medida en la que ese deber fiduciario, ese deber de fidelidad no se lleve a cabo de manera adecuada, yo diría que la ley le da los elementos a los accionistas para demandar a los administradores. Bien, tenemos 3 minutitos, ya no quiero aprovechar más de su tiempo, pero sí 2 preguntas. Para quienes tienen miedo de que se pueda suspender la cotización de la acción de la empresa en la que invirtieron, ¿cuál sería su consejo, su mensaje, pues? En términos generales, Oscar Mario, la única razón por la que se suspenden, o la razón principal por la que se puede suspender la cotización de la empresa es porque no hay la información suficiente sobre esta empresa como para que se esté comerciando. Entonces, yo te diría que en la medida en la que estamos impulsando de manera continua el que las empresas estén revelando de manera continua la información que deben de revelar, en esa medida no debería de suspenderse la cotización. Oiga, estamos recibiendo muchas llamadas del sureste, yo no sé por qué, de 3 estados del sureste. Dicen, Oscar Mario, pregúntale al doctor Babatz qué información tiene sobre Savia, porque no nos dan razón en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se la paso al costo, no sé, ¿qué podría usted decir? Y no sé, sí. Yo les pediría a estas personas, Oscar Mario, que me escriban a mi correo. Mi correo está anunciado en la página de internet de la Comisión Bancaria y con todo gusto los enteramos y les contestamos. Sobre esta y cualquier otra duda, ¿no? Así es. Bien, doctor, le aprecio muchísimo, como siempre, su tiempo y su disposición, ¿eh? Muchísimas gracias, Oscar Mario. Gracias a usted. Fue el doctor Guillermo Babatz. Él es presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y, como siempre, pues es un hombre muy abierto que está dispuesto a dar la respuesta a las preguntas que demanda el auditorio sobre pues temas tan importantes y que merecen tanta atención en estos momentos, como es la forma como reportan a sus accionistas las empresas que cotizan en el mercado bursátil mexicano.